Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra unidad número 4 sobre la organización como sistema, ¿sí? Nosotros ya hemos hecho una pequeña introducción observando este video, digamos, de esta compañía que se dedica a la fabricación de relojes, donde pudimos observar, por ejemplo, cómo es este proceso que va desde el diseño hasta la producción final, vinculando distintas áreas, que son los controles de calidad, el diseño de la estética, el diseño de la maquinaria. Pudimos ver cómo se van fabricando las distintas piezas y cómo se va coordinando todo esto hasta llegar al producto final, ¿sí? Esto es un video que yo lo elegí porque explica de manera bastante resumida cómo opera, digamos, o cómo debería operar una organización. También es interesante ver desde la perspectiva de los sistemas el producto que están fabricando, este reloj, y cómo ese reloj es una, digamos, como por ahí se mencionaba citando a Newton, esta máquina perfecta, ¿sí? Que vincula algo así como 450 piezas que funcionan de manera perfectamente coordinada, ¿sí? Entonces ese reloj es un sistema prácticamente cerrado, que también nos permite, ¿no? Observar de manera metafórica cómo sería el funcionamiento de una organización, ¿sí? De allí las preguntas un poco que se hacían sobre este video era esto, ¿no? Tratar de poner el foco en cómo operaban las áreas, cómo si había los controles de calidad o no, cómo se iban coordinando estos procesos. Bien, si bien es cierto, yo les he enviado, digamos, material para un acercamiento a la teoría general de los sistemas. Este material no hace referencia específica a la teoría, sino ya a la teoría aplicada, ¿sí? Es decir, en concreto, lo que el primer apunte de esta unidad tiene que ver con la teoría general de los sistemas aplicados a la administración, ¿sí? En donde pudimos ver estas tres funciones principales, que son la coordinación, la parte estratégica y la parte operativa, ¿sí? Esas son las tres funciones principales que luego las vamos a ver en comunicación, porque comunicación básicamente lo que tiene que hacer es contribuir a estas tres funciones principales, ¿sí? Bien, un poquito viendo la teoría, ¿sí? Vamos a ver que la teoría general de los sistemas, que proviene de la biología, define a los sistemas como conjuntos de elementos y relaciones que operan de forma coordinada para la consecución de un propósito, ¿sí? Y hay tres principios básicos que yo recuperé, y es que los sistemas existen dentro de los sistemas, y esto significa, digamos, que si nosotros tenemos como foco de estudio a nuestra organización, vamos a ver que esta organización opera a su vez dentro de sistemas más complejos y amplios, como son los sistemas culturales generales, el sistema económico, el sistema político, el sistema social, ¿sí? Y a su vez esta organización, cualquiera de ellas, vamos a ver que está compuesta por subsistemas o microsistemas, que podrían ser sus áreas, o el sistema de producción, o el sistema de administración, es decir, las distintas cadenas de valores. Entonces, bueno, una organización es un sistema que forma parte de un sistema superior y a su vez está conformada por sistemas más pequeños. Bien, luego tenemos que los sistemas son abiertos, ¿sí? En realidad existen sistemas abiertos y cerrados. Los sistemas cerrados son aquellos sistemas que no dependen de ninguna variable del entorno para su funcionamiento. Son sistemas muy poco frecuentes, ¿sí? Porque en su gran mayoría los sistemas sí dependen de su ambiente para poder incorporar tanto recursos energéticos como recursos de distintos tipos para poder funcionar, ¿sí? Entonces nosotros vamos a definir la organización como un sistema complejo, abierto y multivariable. Bien, y luego tenemos el otro principio, y es que las funciones de un sistema dependen de su estructura, ¿sí? Esto es un principio muy importante para nosotros, porque de allí vamos a ver cómo, de la manera en que nosotros diseñemos las distintas estructuras, ese sistema va a producir diferentes cosas, ¿sí? Es decir, más allá del objetivo organizacional que nosotros tengamos, ¿sí? De la manera en que nosotros
diseñemos la estructura y la relación de las partes y los procedimientos que vinculan esa estructura, más allá de cumplir con ese objetivo organizacional, vamos a tener otros resultados y la forma en que lleguemos a cumplir ese objetivo organizacional va a ser distinta, ¿sí? Entonces, es fundamental esto de que la estructura, la forma en que nosotros diseñemos la estructura organizacional y la forma en que la vinculemos a las distintas partes a través de procedimientos, van a depender, digamos, los resultados que vamos a tener. Bien, repasando un poco lo que es el glosario, ¿sí? Que es mucho más amplio que esta filmina que yo les pongo, me voy a centrar en aquellos principios que yo considero fundamentales dentro de la materia y dentro de la gestión de recursos humanos. El primero de ellos tiene que ver, ¿sí?, con el ambiente. ¿Qué quiere decir el ambiente? El ambiente es el entorno organizacional y es de donde nosotros vamos a encontrar la mayoría de las variables, ¿sí?, que influyen al sistema organizativo. Si nosotros hacemos un paso atrás y nos centramos en lo que es Yuri Lotman, vamos a ver que en esta zona de frontera, que era más permeable, ¿no?, que así había este intercambio, es precisamente esta relación que hay con el ambiente, y es en estas fronteras donde ese ambiente tiene una capacidad mayor de influencia. Luego tenemos el concepto de subsistema, que nosotros lo podemos homologar, ¿sí?, a distintas áreas, son subsistemas, o distintos procesos, ¿sí? Pueden ser áreas o procesos, porque a veces los procesos, las cadenas de procesos, se transforman o se comportan como un sistema, más allá que haya una consecución y un pasaje de ese proceso a través de distintas áreas, ¿sí? Luego tenemos el concepto de frontera, que si bien es cierto no es de la teoría general de los sistemas, yo lo recupero, ¿sí?, en tanto y en cuanto a la teoría de Yuri Lotman, ¿no? Esta cuestión, ¿sí?, de cultural y este límite que tienen desdibujado a veces las organizaciones, que nos hace entrar en intercambio con otros sistemas o las variables de otros sistemas. Luego tenemos el principio de equifinalidad, que es muy interesante porque sostiene que los sistemas, a través de distintas metodologías, pueden llegar a cumplir su objetivo, ¿sí? Nosotros podemos ver, si yo reviso un poco los ejemplos que ustedes publicaron en el blog para la tarea anterior, surgen que hay 2 o 3 empresas que se dedican, digamos, al tema de la harina, la molinería o la comercialización y la venta. Entonces, ¿qué podemos decir? Que estas 3 organizaciones, ¿sí?, que operan de manera distinta, logran el mismo objetivo, o sea, hay una equifinalidad, ¿sí?, pero esta equifinalidad significa, entre otras cosas, lograr el objetivo a través de distintos caminos, ¿sí? Entonces podemos ver cómo cada una de esas organizaciones es distinta en su concepción, es diferente, digamos, en su metodología, pero se dedican a lo mismo y cumplen su objetivo, que es la comercialización o producción de harinas. Para nosotros en recursos humanos hay que tener mucho cuidado con este principio, porque una cosa es que todos lleguemos al mismo objetivo a través de distintos caminos, pero cuando estamos hablando de áreas o de una organización en particular, en concreto, que cada área elija su forma, no es conveniente, porque nos va a producir mucha entropía y desequilibrio, ¿sí? Entonces, un poco cuando nosotros veíamos esta intención de generar este interpretante colectivo, tiene que ver con que esa equifinalidad, ¿sí?, se trace dentro de caminos similares que nosotros podemos ir, en donde nosotros podemos conducir. Luego tenemos el principio de sinergia. El principio de sinergia establece que el valor del sistema es superior a la sumatoria de las partes individuales. Yo esto lo suelo explicar de una manera muy sencilla, y tiene que ver con que yo puedo comprar un automóvil, que es un sistema completo, y utilizarlo y me da funciones de automóvil, pero también puedo comprar ese mismo automóvil en una caja, todas sus partes, ¿sí? Entonces este conglomerado, que serían todas las partes no conectadas, no coordinadas, ¿sí?, tiene todas las piezas de un auto,
forman un auto, pero al estar ese auto no armado como sistema, el valor que tiene eso es inferior al valor de utilidad que me da esas piezas funcionando como un sistema, ¿sí? O sea, como un automóvil. Entonces esa es la sinergia. Luego tenemos los emergentes. Los emergentes, digamos, hay una definición un poco compleja, yo la voy a simplificar. El emergente es el resultado que produce el funcionamiento de un sistema. Ahora, ese resultado no tiene que ver con el objetivo del sistema, sino con resultados tangenciales, o sea, que se producen por el solo funcionamiento del sistema y que no tienen que ver con ese objetivo organizacional. Que bueno, estos emergentes, como si nosotros en recursos humanos prácticamente vamos a estar trabajando sobre emergentes y no sobre objetivos digamos reales de la organización, sino más que nada sobre emergentes, lo voy a tratar en el próximo video de manera detallada. Luego tenemos la entropía, que tiene que ver con un principio de los sistemas que indica que los sistemas, digamos, tienden a desestabilizarse de manera interna. Hay un principio que se llama agotamiento de procesos, que por ejemplo nos indican que un mismo proceso que está funcionando, cuando ese proceso se repite y se empieza a sumar carga, ese proceso termina por implosionar, ¿sí? Y genera un desequilibrio, ¿sí? Yo el equilibrio lo he separado de esta lista porque el equilibrio es lo fundamental que nosotros tenemos que lograr dentro de la organización, ¿sí? Entonces, bueno, esta entropía tiende naturalmente a desestabilizar, a desordenar nuestro sistema y es también, ¿sí?, en cierta manera, un emergente del funcionamiento. Luego tenemos la negaentropía, que es el principio inverso, ¿sí? Es decir, la negaentropía es cuando los sistemas tratan de equilibrarse nuevamente a través de la incorporación, ¿sí?, de factores externos o la modificación de variables. O sea, nosotros tratamos, ¿sí?, de mantenernos equilibrados a través de algunos procedimientos que no son habituales. Un ejemplo de negaentropía, por ejemplo, en el cuerpo humano, es la fiebre, ¿sí? O sea, como nuestro al estar, digamos, atacado por un agente externo bacteriológico, que se genera una infección, entonces hay una entropía en el sistema que la fiebre, ¿sí?, trata de estabilizar. Entonces la fiebre sería un movimiento negaentrópico. En el caso de las organizaciones, la mejora de procesos es negaentropía, la contratación de consultoría externa es negaentropía, la formación también son movimientos negaentrópicos, es decir, cuando yo trato que ese sistema se vuelva a equilibrar, incorporando alguna función o alguna energía externa. Y luego tenemos la homeostasis, que es el principio que sostiene que los sistemas, a través de esta negaentropía, tienden a equilibrarse, ¿sí? Entonces se producen ingresos o egresos en el sistema con la finalidad de conservar, el equilibrio, ¿sí? Entonces esta también es una propiedad fundamental. Y por ejemplo, nosotros podemos ver acciones que tienden a la homeostasis, es la respuesta que dan las organizaciones a los distintos escenarios económicos o a los distintos escenarios culturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si son de escenarios económicos, vamos a hablar de las buenas, tenemos ampliación de las líneas de producción, ampliación de la planta de personal, y todo lo contrario cuando estamos, digamos, en épocas de crisis económicas. Pero también hay adaptación, por ejemplo, en los cambios culturales, en cuanto a que se empieza a utilizar, por ejemplo, el teletrabajo, y fíjense cómo, por ejemplo, tanto las organizaciones productivas como las académicas hemos tenido que adaptarnos a esta situación de la cuarentena y hemos producido, digamos, una especie de homeostasis a través de esta negaentropía, que sería la incorporación de los procedimientos digitales de trabajo, ¿sí? Eso es un poco el resumen de nuestro glosario. Ahora en el próximo video vamos a ver dos principios que me parecen fundamentales.